noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Damos las gracias a Dios por este privilegio que nos da un domingo nuevamente de poder tener nuestra reunión de predicación, nuestra reunión central, como lo venimos haciendo. Y para comenzar les quería compartir un texto, les voy a pedir que me puedan acompañar. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Versículo muy conocido, pero un versículo muy lindo. Así que vamos a leer ahí, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiera Dios que en esta noche, si hay alguna persona que nos está escuchando y nunca ha escuchado de Dios, nunca ha tenido un encuentro personal con Él, que en esta noche puedas entender que Dios te ama y te ama de tal manera, como dice su palabra, que ha dado a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros, ¿no? El pecado nos separaba de Dios, pero Dios al ver eso ha entregado a su Hijo unigénito para que venga a este mundo y muera en una cruz por vos y por mí. Bien, hermanos, vamos ahora a continuar con la reunión como lo venimos haciendo. Vamos a tener ahora un momento de alabanza donde vamos a poder cantarle a Él, y luego vamos a tener el momento central donde vamos a escuchar su palabra. En esta noche nos va a estar acompañando nuestro hermano Rubén Espósito. Él es de la iglesia en Calle Brasil. Así que sin más vamos a tener una palabra de oración para poner esta reunión en manos de Dios y después pasamos al momento de alabanza. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, porque pudimos, Señor, ver tu cuidado y tu compañía. Y, Señor, te damos las gracias ahora por este tiempo, Señor, que nos permites de poder, Señor, tener nuestra reunión. Señor, queremos ponerla en tus manos, Señor, queremos pedirte, Señor, por este momento donde vamos a poder alabarte, donde vamos a poder cantarte, Señor, que lo podamos hacer, Señor, de corazón, sintiendo, Señor, cada una de las letras, Señor, y que, Señor, esas canciones que cantemos vayan, Señor, preparando nuestro corazón, Señor, para el momento donde vamos a poder escuchar tu palabra. Que, Señor, tú nos puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Señor, ponemos esta reunión en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios.
Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. La gloria del Señor puesta por mí en humillación, mi Salvador. La humanidad de Cristo clavada en una cruz y todo a mí no me importó, mas su corazón a mi ser abrazó por su amor, por mi alma con sangre pagó. Jesús, Cordero de Dios.
Yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana una lectura que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer allí un solo versículo de esta preciosa carta de este gran hombre de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 13, 3:13 de Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos en esta mañana? Quizás con la misma expresión que el apóstol Pablo escribía esta preciosa carta desde la prisión. Dice verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace algunos meses atrás había leído una fábula de un tigre que allí en medio de la maleza comenzó a seguir con su olfato el rastro de un venado. Improvistamente apareció en ese camino un conejo, lo olfateó y siguió el rastro del conejo dejando al venado. Siguió avanzando hasta que sintió el olor de un ratón. Dejó al conejo, siguió al ratón y llegó a un hoyo donde el ratón se metió adentro. Consecuencia, no comió en todo el día. El apóstol Pablo nos dice, una sola cosa hago. Muchas veces en nuestra vida nos distraemos con muchas cosas. Por regla general, todos aquellos que alcanzan logros significativos en la vida concentran sus energías justamente en una sola meta. En el año 1908 a 1988 vivió un hombre que se llamó Glenn Cunningham. Hoy a la mañana muy temprano estábamos con Bobby y le dije, decime por favor cómo se pronuncia bien este apellido, no quiero meter la pata, ¿sí? Se escribe Cunningham y él me dijo es Cunningham, así con ese inglés que él tiene. Glenn Cunningham. Fue un hombre que se dedicó al atletismo. Marcó récords universitarios regionales y mundiales en la especialidad de 1 milla. Un hombre extraordinario que había nacido en Kansas. Pero cuando uno va a la historia, a su vida pasada, encuentra que cuando eran adolescentes, él y su hermano entraron en la casa de la universidad donde estudiaban. Era un día invernal, era un día de mucho frío. Prendieron lo que sería el hogar, prendieron leña. Una fuga o un escape de combustible líquido los desprevino e inmediatamente ese lugar se comenzó a incendiar. Glenn y su hermano trataron de salir de ese lugar. Glenn era un poco más grande que su hermano y trató de arrastrarlo sacándolo de las llamas del fuego. Cuando esto sucedió, los médicos llegaron, mucha gente llegó a ese lugar. Glenn se desmayó tratando de sacar a su hermano e inmediatamente el médico pronosticó la muerte de su hermano. Y dijo estas palabras, Glenn no va a sobrevivir. Pasaron 3 o 4 días, 1 semana, y el médico dice, parece que Glenn va a vivir, pero no va a poder caminar. Las quemaduras en la pierna, en sus piernas,
eran de profunda gravedad. Sin embargo, Glenn, ¿sí?, tomando fuerza, ¿sí?, en sí mismo, en su corazón y en su mente, le dijo a su padre: atame al arado que tiraba el caballo para que yo pueda estar erguido. Hacé mover al caballo para que yo pueda sostenerme y para que yo pueda dar mis primeros pasos. Así fue, ¿sí?, que Glenn empezó a caminar. Luego de empezar a caminar, empezó a trotar. Y luego de trotar, empezó a correr. Y luego de correr, fue un hombre, ¿sí?, que ganó todas las medallas posibles en aquel tiempo. Un gran hombre de Dios. Su texto favorito era Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán. Qué texto precioso para un hombre que tenía una sola cosa, un solo objetivo en su vida. Era su texto, él era creyente. Ahora, cuando llegamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Pablo estaba prácticamente en sus últimos días. Esta carta a Filipenses es una de las últimas cartas que el apóstol escribe desde la prisión. Tenemos que tener en cuenta esto. Él no estaba sentado en un sofá con una lámpara, con un café servido, escribiendo esto. Estaba en condiciones no favorables. Estaba en condiciones en el cual, ¿sí?, Pablo se sentía ya que la vejez lo estaba cada vez más atrapando. Pero la realidad es que escribe esto con un tenor realmente extraordinario. Dice hermanos. Esta palabra hermanos está cargada de emotividad. Es una palabra tierna, es una palabra que dirige a los filipenses con una profunda emoción. Y dice allí, como hemos leído: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Es interesante observar que hallamos que el apóstol Pablo dice que él se detenía y su objetivo era hacer una sola cosa. No dice hago 100 cosas, no dice hago varias cosas a la vez, porque cuando hacemos varias cosas a la vez, finalmente no llegamos a hacer nada. Pablo decía una sola cosa hago, y eso tiene que ver con algo sumamente muy especial. Hay un proverbio alemán que dice: el que muchas cosas comienza, muy poco realiza. Muchas veces cada uno de nosotros estamos metidos en diferentes cosas, ¿sí? Cosas que pueden ser valederas, pero a veces perdemos la dirección, como le pasó al tigre. A veces estamos empezando con el venado y aparece otra cosa, y la mente, ¿sí?, se empieza a perder y no vamos hacia el objetivo que tenemos. Obviamente, cuando Pablo piensa en una cosa, en una sola cosa, pensaba en Jesucristo. En Jesucristo. Y en primer lugar, el apóstol se centró en una persona, que era Jesús. Cuando ustedes leen el texto de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, un poco más atrás, él comenta y dice que tenía todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Esto es muy interesante. Implica no solamente saber acerca de Él, sino cultivar, ¿sí?, una comunión y una amistad con Él. Esto para Pablo tenía un valor supremo. Dice, una cosa hago, ¿sí?, y pongo mi meta, mi mirada, justamente en esto. Pablo deseaba conocer más y más a Jesucristo. Decía que quería conocer el poder de su resurrección. ¿Sí? Esto implica que Pablo probablemente estuviera pensando en el poder o la fuerza que el Señor resucitado, ¿sí?, imprime a cada hijo de Dios. Él era un hombre que había obtenido ese poder de Dios. El poder del Señor resucitado estaba justamente sobre Pablo. Pablo escribió más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué precioso pasaje, qué preciosa mención de Pablo. Todo lo puedo, no hay nada que escape de mí, que no pueda hacer cuando Cristo dice, cuando el Señor me fortalece. Las baterías tienen que ser cargadas
permanentemente, porque si no, no podemos utilizar dispositivos, ¿sí? Del mismo modo, todos nosotros tenemos que recargar nuestras energías y nuestras fuerzas de vez en cuando. En segundo lugar, no solamente Pablo hacía una sola cosa, que es justamente conocer el poder de la resurrección de Jesús, sino que también quería conocer la participación de sus padecimientos. La palabra participación, allí en el versículo 10, que no hemos leído por falta de tiempo, nos habla de compartir, de tener comunión. Pablo creía que nadie podía conocer plenamente a Jesucristo, ¿sí? Nadie podía conocer plenamente a Jesucristo si no participaba justamente de los padecimientos de Él. Esto implica que cuando cada uno de nosotros estamos sometidos a pruebas, a dificultades, cuando llega la tormenta en nuestra vida inesperada y toca la puerta y estamos en momentos de crisis, es cuando realmente, ¿sí?, podemos conocer, ¿sí?, y participar en los padecimientos de Jesucristo. Pablo lo había hecho, él escribió: yo traigo en mi cuerpo, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Pero en tercer lugar, Pablo terminó su pensamiento con estas palabras: una sola cosa hago. Quiero conocer el poder de su resurrección. Deseaba conocer la participación de sus padecimientos. Y en tercer lugar, Pablo terminó su pensamiento con estas palabras: llegando a ser semejante a él en su muerte. Con la ayuda del Señor, él estaba muriendo a sí mismo y al mundo. Él pudo escribir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El deseo de Pablo era una sola cosa: conocer a Jesucristo. Y esto tenía por lo menos 4 facetas muy interesantes. En primer lugar, una experiencia personal, a fin de conocerle, dice la palabra de Dios. Una experiencia cargada de poder y el poder de su resurrección. Una experiencia dolorosa y la participación de sus padecimientos. Y una experiencia práctica, llegando a ser semejante a él en su muerte. No solamente el apóstol Pablo se centró en una persona que fue Jesús, sino que también se centró en un galardón. Tanto el versículo 12 como el versículo 7, el versículo 13, repiten varias palabras para hacer énfasis en lo que el apóstol Pablo quería decir. Tenemos que tener en cuenta que habían pasado ya casi 20 años de ministerio. 20 años de ministerio. Quizás cada uno de nosotros con 20 años de ministerio encima y con la edad de Pablo diríamos: bueno, tenemos que descansar. Ya está. Ya lo hice todo. Ya serví. Ahora me queda disfrutar. Pero Pablo no era así. Desde la cárcel, desde la prisión, escribe, ¿sí?, en primer lugar, en forma singular, haciendo referencia a lo que era él, a lo que hacía él, y luego lo va a hacer al plural, hablándoles a los filipenses. Y en segundo lugar, entonces, se centró en el galardón, ¿sí? Este pasaje tiene versículos que se citan, como dijimos, con palabras que se repiten. Pero en este pasaje hay algo que es muy interesante. Hay un presente de Pablo, hay un pasado de Pablo y hay un futuro de Pablo. Y en primer lugar, en cuanto al presente, Pablo dice: se necesita humildad. En cuanto al presente, necesitamos humildad. Pablo había escrito acerca de su vida pasada, ¿se acuerdan? Allí en el versículo 4 y 6 de este mismo capítulo que hemos leído, de cómo había renunciado a todo por el Señor. Él decía: lo tengo todo como pérdida para seguir a Jesús. Algunos podrían concluir que el apóstol estaba afirmando que había alcanzado la perfección, así que se apresura rápidamente a insistir y a decir: no es que yo sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado. Pero dice: una cosa hago, dice, y prosigo adelante. Ahora, es interesante observar que en este presente del apóstol Pablo
había algo sumamente especial, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que era un hombre que había tenido muchos éxitos, muchos logros y también muchos fracasos. En este presente de Pablo, él escribe con humildad. Dice la palabra de Dios, una sola cosa hago, ¿sí? Y este es nuestro título en este pasaje. Son 4 verbos que se conjugan aquí. Hacer, olvidar, extender y proseguir. Pero en este hacer, ¿sí?, el apóstol Pablo se focalizaba primero en una sola persona y en segundo lugar se centraba en el galardón. Es muy interesante observar que la palabra de Dios nos dice que Pablo era uno de esos hombres tan grandes del Nuevo Testamento, un hombre que tuvo una influencia, ¿sí?, en el territorio conocido en aquel tiempo como nadie, ¿sí? Quizás uno se atrevería a decir que después de Jesucristo, ¿sí?, después del Señor mismo, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, ¿sí?, Pablo había sido el hombre que había influido más al mundo conocido de aquel tiempo. No obstante, él no pensaba que ya había alcanzado con lo que el Señor le había requerido hacer, sino que él tenía que seguir adelante. Dice, no soy perfecto, ¿sí? No estoy terminado. A pesar de mi edad, a pesar de mis logros, a pesar de todo lo que hice, todavía tengo que seguir adelante. En cuanto al presente, el apóstol Pablo era un hombre con humildad. Pero en cuanto al pasado, el apóstol nos dice que se necesita perdón. Dice la palabra de Dios, fíjense, en una sola cosa hago, verso 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. En primer lugar dice, hago una sola cosa. En segundo lugar, olvido. Quizás a nosotros el pasado nos trae malos recuerdos. Quizás a algunos le traen buenos recuerdos. Quizás algunas de las dos cosas. Pero el apóstol Pablo dice que emprende esta carrera que tiene por delante, en primer lugar, haciendo una cosa, teniendo en mente y a la vista una sola meta, ¿sí?, y olvidando ciertamente lo que queda justamente atrás. ¿Qué fue lo que quedó atrás en la vida de Pablo? Bueno, había muchas cosas que el apóstol Pablo había hecho durante toda su carrera, durante todos estos años de ministerio. No es que el apóstol Pablo había sacado de su mente el pasado. Él recordaba bien, pero no hacía que el pasado le hiciera tropezar para seguir adelante. Olvidó exactamente los éxitos del pasado. Él menciona varias veces, fariseos de fariseos, de la tribu de Benjamín, menciona un montón de títulos. Eso dice, lo he dejado en el pasado. Menciona logros que él había tenido. Después de todo, fue un misionero que recorrió gran parte del mundo conocido, fundando iglesias, llevando a muchísima gente a los pies de Cristo, y había sido un hombre que había tenido éxito. Pero cuando mira atrás, dice, miro el pasado y los éxitos de atrás no me tienen que perturbar, no tienen que venir a mi mente porque si no me estanco. ¿Se acuerdan lo que pasaba allí en la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1? ¿Sí? Tenía un nombre, reputación, pero el Señor, ¿sí?, le dice a la gente de Sardis un diagnóstico muy particular. Él les dice, vosotros pensáis que estáis vivos, pero estás muertos. Ahora, Pablo era un hombre que miraba el pasado y no se aferraba a ese pasado, no se aferraba al éxito, tampoco se aferraba a los fracasos. Muchos de nosotros hemos fracasado en el pasado. Y quizás hoy, ¿sí?, como yo, vos también, vivís de fracaso en fracaso. Pero es interesante
Y es de bendición para cada uno de nosotros leer estas palabras que el apóstol Pablo dice: olvido ciertamente lo que queda atrás, y en este presente hago una sola cosa, miro hacia adelante, me extiendo, me focalizo en la persona de Jesucristo. Pablo también olvidó aquellos fracasos cuando enumeró allí en Filipenses capítulo 3, en todo el capítulo. Como cristiano, él entendía, ¿sí?, que así como Cristo lo había tomado para ser un hombre, ¿sí?, que fuera misionero y que fuera un hombre que llevara el mensaje de la palabra de Dios a los gentiles, a príncipes y a reyes, ¿sí?, él, ¿sí?, no podía quedarse justamente en este tiempo particular de su vida con esto solamente. Quería más. En este tiempo de crisis en el cual vivimos cada uno de nosotros, muchas veces pensamos en lo que vivíamos hace casi 1 año y medio o poco más. ¿No les pasa a ustedes? Que pensábamos que bueno era antes, porque antes podíamos hacer de todo. Qué bueno que era antes, no teníamos que cubrirnos la cara. Qué bueno que era antes, podíamos salir a trabajar, ir, venir, disfrutar. Ahora estamos estancados en medio de una crisis que todavía no terminó, ni mucho menos. Pero no podemos vivir en ese pasado. Estamos en un presente con crisis, pero tenemos que proyectarnos al futuro. Muchos permiten que el pasado destruya el presente y, por lo tanto, su futuro. Cuando miramos el pasado, vamos al cofre de los recuerdos y sacamos del cofre de los recuerdos las cosas, ¿sí?, que no han sido de bendición para nosotros y la traemos a nuestro presente, afecta a nuestro presente y afecta a nuestro futuro. Muchas veces recordamos lo que no tenemos que recordar, traemos al presente lo que no tenemos que traer y dejamos en el pasado lo que sí tenemos que traer. Pero Pablo dice acertadamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchos de nosotros quizás vivimos con raíces de amargura profundamente en nuestro corazón, que la tenemos del pasado y la traemos al presente, una y otra vez, y no nos podemos despegar de esto. Pero Pablo dice, ciertamente lo olvido. El Señor Jesús dijo algo muy importante. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando yo estoy caminando en la calle, ¿sí?, tengo que mirar para adelante. Si uno mira al costado o mira para otro lado o se da vuelta para algo y vuelve a dar, se encuentra y se tropieza con uno que puede ser una señora mayor, un nene, un hombre más grande que te voltea. No podemos mirar ni a un costado, ni al otro, ni atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. Las figuras que el apóstol Pablo presenta son figuras de un atleta que está corriendo. Ustedes saben muy bien, yo lo he repetido varias veces, de vez en cuando, muy de vez en cuando, y más ahora, me gusta ir al Parque Chacabuco, cercano hoy en casa, ¿sí? Y voy lo más rápido que puedo para entrar a la pista, como si fuera un atleta extraordinario. Y veo gente, ¿sí?, que va ahí corriendo, ¿no? Entonces, ahora con el tema de la pandemia, de estar tanto tiempo en casa, no es lo mismo que antes. Antes entraba, trotaba, con mi trote, pero trotaba, pegaba vuelta, ¿sí? Ahora tengo que caminar primero, porque no me da. Y después empiezo a correr, ¿sí?, con mi trote, lento, y voy corriendo, ¿sí? Y estoy mirando a ver cuándo doy la primera vuelta, cuándo doy la segunda vuelta. Estoy mirando, me enfoco en eso.
Entonces ahora cuando mi mente empieza a divagar, ya mi ritmo cae y pasa la gente y pasa gente de 70, de 75, con una velocidad extraordinaria y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces no digo, no, esto no puede ser, tengo que avanzar. Entonces le meto y me doy cuenta que no estoy. No puedo alcanzar ni una persona de 70 años. ¿Por qué? Porque esa persona en esa pista lo hace siempre. Lo hace siempre. Ahora, qué interesante es esto. Pablo se concentró en una persona, se concentró en el galardón. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que olvidaba su pasado? ¿Dio a entender que borraba el pasado de su memoria? No, de ninguna manera. Él traía al presente las cosas que le eran de bendición porque él quería seguir adelante. Ahora, ustedes imagínense la magnitud de la persona de Pablo, encadenado, prisionero, ¿sí?, en Roma, y escribiendo no me quedo acá. Ciertamente olvido lo que está atrás, lo que me hace mal, ¿sí?, los recuerdos que me frustran, los recuerdos que me lastiman, los dejo atrás. Mis éxitos, mis logros, los dejo atrás. Y en este presente avanzo, dice, hacia adelante. La Biblia enseña que cuando el Señor perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. ¿Qué significa esto? Esto no significa que el Señor los borra de su memoria. Significa que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Él no los recuerda más. No es que los borra, no los recuerda más. Es decir, es como si nunca los hubiéramos cometido. ¡Qué gran Dios que tenemos! ¡Qué gran Dios salvador que tenemos! ¡Qué gran Dios que perdona nuestra inmundicia, nuestro pecado! Que intercede por cada uno de nosotros, que intercedió por Pablo. Por eso Pablo dice, no me quedo quieto, olvido lo que queda atrás y prosigo adelante. ¿Qué quiso dar a entender entonces? Que no se obsesionaba por el pasado, que no permitía que el pasado dominara sus pensamientos, que no permitía que el pasado distrajera de lo que necesitaba hacer en el presente. Pablo empleó, como dijimos, varias imágenes de un atleta. La determinación que tomó el apóstol de olvidar el pasado se relaciona con imágenes de dos formas. En primer lugar, cuando Pablo se preparó para correr esta carrera cristiana, su mente debía centrarse justamente adelante. Hace poquito vimos las Olimpiadas de Tokio, ¿verdad? Y veíamos cómo la gente, los atletas corrían de una manera realmente extraordinaria. Pablo hizo una cosa, hacer. Se concentró en una sola cosa. En segundo lugar, olvidó los éxitos y los fracasos. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que se extendió, ¿sí? Extenderse significa literalmente proseguir adelante, es decir, esforzarse adelante. Es como si uno viera al atleta que va corriendo y empieza a movilizarse y se va extendiendo cada vez más para tratar de pasar la línea, ¿sí?, primero que nadie. Y el apóstol dice, me extiendo hacia adelante, a lo que queda por delante. Y dice, prosigo para ver si logro asir, tomar, ¿sí?, aquello para lo cual fui también tomado por Jesucristo. ¿Se acuerdan?
allí en capítulo 9 de Hechos, el Señor lo tomó a Pablo allí, a Saulo como estaba, y le dijo, ¿sí?, palabras realmente extraordinarias, ¿sí? ¿Qué le dijo? Que él había sido enviado a los gentiles. ¿Para qué? Para que él abra sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios, dice Hechos capítulo 26. Pero el apóstol dice, me extiendo hacia adelante, hago una sola cosa, olvido lo que queda atrás, me saco el peso, ¿sí?, del pasado, ¿sí?, que dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios que tenemos que largar todo el lastre, el peso que tenemos para poder correr libres hacia adelante, para poder seguir avanzando. No nos podemos quedar bajo ningún punto de vista. Este es un momento en el cual cada uno de nosotros perdemos a veces la perspectiva correcta y pensamos que todo esto va a seguir igual. Pero el Señor, ¿sí?, le dijo a Pablo que escribiera esto a los filipenses y le dice, no te detengas, hacé una sola cosa, olvida, extendete hacia adelante y proseguí. La palabra proseguí es una palabra realmente extraordinaria. Es la misma palabra que el apóstol usa para perseguir a la iglesia. ¿Se acuerdan allí? El capítulo 3, allí nos habla de que él era perseguidor de la iglesia. Él dice, prosigo, es la misma palabra, ¿sí? Es la palabra que nos habla de una persecución constante. Él perseguía, ¿sí?, llegar al objetivo. Antes él perseguía a la iglesia, ¿sí? Ahora persigue un objetivo, que es el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y esto es extraordinario, porque las imágenes nos vuelven a llevar a este corredor que con fuerza, con cada músculo que tiene, ¿sí?, trata de llegar hacia la meta. Prosigo, dice, hacia la meta. Sus ojos, los ojos de los corredores, están en la meta, no en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. ¿Cuántas metáforas podemos sacar de los deportes, verdad? Es extraordinario, pero muchas veces el deporte y todas esas cosas no quitan lugar para el Señor. Pero ¿cuántas cosas podemos aprender? Aquellos que les gusta jugar al fútbol, ¿sí?, y ven a jugadores interesantes. Hoy es un día por la tarde en que va a aparecer el astro argentino jugando por primera vez en Francia, ¿sí? Y cada vez que uno lo ve jugar a Leo Messi, lo ve, ¿sí?, con sus ojos en la pelota y en el arco, no en ningún otro lado. No en ningún otro lado. Y cuando nosotros nos extendemos y proseguimos hacia adelante, encontramos, ¿sí?, esta meta que cada uno de nosotros tenemos que lograr, que es justamente, ¿sí?, la persona de Jesucristo. Se centró en una sola cosa, en el Señor. Se centró en su galardón. Pero cuando vos vas al versículo 15 y 16, que no vamos a leer en esta mañana, el apóstol cambia su escritura y pasa del singular al plural. Y escribe y les habla a los filipenses. Y se centra en las personas. Qué magnífico, ¿verdad? Se centró en Jesucristo, en el galardón y en las personas. Lo hizo con sincero interés y con tierna corrección. Les dice allí en la palabra de Dios, verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Finalizando, este es un pasaje que en primer lugar nos trae consuelo, porque nos identificamos con Pablo. Cuando Pablo dice, no es que ya lo he alcanzado, yo me identifico porque yo cometo demasiados errores. Y cuando uno lee los escritos de Pablo, parece que Pablo es un hombre perfecto y dice, de ninguna manera.
Perfecto es algo terminado, ¿sí? Algo que tiene un fin. Pablo dice, no lo he alcanzado. Y si Pablo dice, no lo he alcanzado, ni vos ni yo tampoco lo hemos alcanzado. Y no lo vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero avanzamos, pero nos extendemos, pero proseguimos para ver si podemos al menos lograr una mejora. Hay consuelo, hay corrección y hay un tremendo desafío para cada uno de nosotros en esta mañana. El desafío de no quedarte, de no traer los malos recuerdos al presente, de no quedarte en el presente porque fuiste alguien extraordinario en el pasado, de extenderte, ¿sí? Y de proseguir adelante, ¿sí? Como dice allí el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquellos atletas en la antigüedad que corrían en Grecia, se les daba una corona de laureles. Hoy hemos visto en estos tiempos cómo a cada uno que logra un objetivo y un fin se le da una medalla dorada. Qué emoción cuando vimos, ¿sí? A nuestro equipo argentino ganar la Copa América, ¿verdad? Qué emoción nos trae eso. Pero pocas veces nos trae emoción cuando pensamos en que tenemos que alcanzar la meta para recibir el premio del Señor. En esta mañana el apóstol Pablo nos invita a cada uno de nosotros a recibir este consuelo, a recibir esta corrección y a desafiarnos a ser como Él fue. Olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo, prosigo adelante. Hago una sola cosa, me centro en la persona de Jesucristo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios porque pudimos escuchar su palabra y ojalá que lo que pudimos escuchar en esta noche lo podamos aplicar a cada una de nuestras vidas, que lo podamos hacer realidad en cada una de nuestras vidas. Para ya ir finalizando con la reunión, les voy a dejar los anuncios que tenemos para esta semana. Recuerden que el día miércoles tenemos nuestra reunión de oración y enseñanza a las 20 horas. Esa va a ser por modalidad de Zoom, como lo venimos haciendo. El día sábado, estén atentos que vamos a tener reunión de matrimonios. Después seguramente por el grupo de WhatsApp de los matrimonios nos van a mandar y dar más información. Y después el domingo, recuerden que tenemos a las 10 de la mañana la Cena del Señor y seguido tenemos las clases de la escuela bíblica. Esas, recuerden que el día domingo las dos reuniones son presenciales. Así que sin más, vamos a terminar con una palabra de oración nuestra reunión. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder escuchar tu voz. Señor, quiera Dios que lo que pudimos escuchar, Señor, en esta noche lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, también, por si ha escuchado, Señor, tu palabra, una persona que no te conoce, Señor, que tú puedas obrar en su vida, Señor, y que ella pueda proceder al arrepentimiento de sus pecados, Señor. Señor, queremos poner esta semana en tus manos. Te queremos pedir, Señor, que nos estés cuidando y acompañando, Señor, a cada uno de los hermanos. Y, Señor, también queremos poner las actividades que tenemos en esta semana en tus manos para que tú nos estés acompañando en cada una de ellas, Señor. Ponemos todo en tus manos y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.